la iglesia de Monte Calvario. Y yo tuve 19 años en esa iglesia y nos conocemos. Y él quería, porque es una persona que lo he visto varias veces llevando la palabra en la calle con algunos hermanos. Y doy gracias a él porque habló con el pastor y doy gracias al pastor por habérselo concedido. Pero doy gracias también por cada uno de ustedes, por su presencia, porque he estado orando para que ninguno de ustedes salga de aquí decepcionado, sino estimulado para llevar a cabo la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Perdonen mi pobre voz, pero yo creo que esto es algo que viene en el paquetito de los muchos años. Pues bien, apreciados hermanos, todos aquí saben, como yo el pastor, no necesito introducción, ya me conocen ustedes por referencia y algunos me vieron personalmente, pero yo no soy el personaje importante, aunque sí les voy a decir algo. Ustedes ven a este que está aquí, hermano, antes de darle luz verde a su mente, escuchen el final de lo que les voy a decir. Yo he oído muchos hermanos que han ido a muchas universidades, han pasado por muchas universidades. Pero este Ramón Paulino que está aquí ha pasado por muchas universidades, así como ustedes me ven. Pero hermano, es frente a ella, por la calle, pero nunca he entrado a ninguna de ellas a estudiar. Esa es la gran diferencia. Nunca he tenido el privilegio de entrar a una universidad a estudiar. He pasado frente a ella. Pues bien, mis apreciados hermanos, ustedes saben, mi nombre es Ramón Paulino. En aquellos tiempos, cuando yo estaba un poco más joven, había muchos Ramón. Yo dije que mejor prefiero que me llamen Paulino, porque no abundaba mucho. Ahora no se oye un Ramón, ya la madre no le ponen ese nombre, porque Ramón es como una rama grande, si ustedes lo piensan bien. Ya ellos no buscan eso. Ellos ponen nombres muy complicados, que son casi, para mí, imposibles casi de pronunciar. Porque yo soy de la vieja generación. Pues bien, mis apreciados hermanos, el tema que trataremos hoy, con la ayuda del Señor, es de suma importancia para la iglesia de todos los tiempos, que es la gran comisión. Yo le voy a pedir a usted un favor. Yo tiendo a veces a bajar el brazo, no porque me pese esto, sino porque me olvido de esto. Hágame una seña así, como lo hizo la hermana, y así porque yo quiero que todos ustedes escuchen. La voz mía es muy pobre, pero este aparato, qué bueno que lo fabricaron, que no puede llegar lejos. Pues bien, ese es el tema que trataremos hoy, con la ayuda del Señor. Pero permítanme hacer una breve oración. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, quiero darte las gracias, Señor, por darme este maravilloso privilegio que no lo merezco. Yo te pido, Padre de la gloria, tú sabes que estos hermanos no vinieron a ver a este Paulino, no vinieron a verme. Ellos vinieron aquí a escuchar lo que tú quieres decir. Y yo te pido, Señor, en el nombre de tu santo Hijo, que tú hagas de mí como un canal a través del cual corra tu gracia hacia cada uno de los presentes. Padre Santo, esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús, para gloria tuya y para edificación de cada uno de los presentes. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Muy bien, puede sentarse, hermano. Yo le voy a pedir a ustedes que abran su Biblia en Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Muy bien, con reverencia a la palabra. Pueden pararse si pueden.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su santa palabra en cada uno de nosotros y nos ayude a obedecer ese importante mandato de Él. Pueden sentarse, hermano. Hermanos queridos, la palabra comisión, como le había dicho, el tema que trataremos hoy con la ayuda del Señor es de suma importancia para la iglesia de todos los tiempos, que es la Gran Comisión. Y la palabra comisión significa facultad o encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa. De manera entonces que la Gran Comisión es la fórmula que el Señor encomendó para el crecimiento de su iglesia. Voy a repetir esto, porque hemos hablado mucho de la Gran Comisión, y la palabra, el vocablo comisión significa facultad o encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa. De manera entonces que la Gran Comisión es la fórmula que el Señor encomendó para el crecimiento de su iglesia. Y la palabra fórmula significa medio práctico para resolver o ejecutar una cosa. Así que, apreciados hermanos, el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad el crecimiento de su iglesia mediante la propagación del Evangelio por todas partes. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la solución a la enemistad que el hombre tiene con Dios por causa del pecado. Amén. Esa es la insistencia del Padre al enviar a Cristo a la tierra a morir por nosotros, porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es, tenemos esas tres partes que los demás seres vivientes no lo tienen, que es el intelecto, emoción y voluntad, para comunicarnos con Él y Él con nosotros. Entonces, hermanos, hay algo que ha afectado la creación, que es el pecado, pero Él envió la solución. Así que, aunque vuelvo y digo, el Evangelio es la solución a la enemistad que el hombre tiene con Dios por causa del pecado. Pero, preciados hermanos, aunque este es un mandato del Señor para todos sus redimidos, sin embargo, podemos ver muy claramente que en todas las iglesias locales hay cristianos que creen que su única responsabilidad en la obra del Señor es solo venir a los cultos y nada más. Aleluya. Porque en Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, permítame decirle algo. Debido a que este es un tema de suma importancia, yo siempre acostumbro a llevar hoja, y se me olvidó, en blanco, para que ustedes tomen todos estos textos bíblicos, que voy a usar varios de ellos. ¿Para qué? Bueno, cualquier texto que yo doy y ustedes no lo han escuchado, por favor, levanten la mano que yo se lo repito. Yo lo que quiero es que ustedes, cada uno de ustedes, tengan esos textos. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene que ser una iglesia evangelística, porque ese es el propósito de Dios. Y el único problema que ustedes van a tener, sobre todo el pastor, que si ustedes hacen eso, lo llevan a la práctica, aquí no van a caber las personas, y van a tener que abrir nuevas obras y repartir hermanos para otras partes. Porque el propósito de Dios es que cada uno de sus redimidos debe conocer a su Señor. Ese es el propósito principal. Y la iglesia que lo hace crece enormemente. La iglesia que no lo hace decrece para abajo y finaliza. Pues bien, hermano, como le había dicho, en todas las iglesias locales hay cristianos que creen que su única responsabilidad en la obra del Señor es solamente venir a los cultos y nada más. Porque en Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero fíjense, apreciados hermanos, nosotros somos los únicos llamados por el dueño de la obra, el Señor Jesús, para darlo a conocer. Y si todos nosotros solamente viniéramos a los cultos, ¿cómo le llegaría el Evangelio a esa multitud de gentes que están
en sus hogares y en las calles. Hermano, esa misma Biblia que dice que no dejemos de congregarnos, es la misma que nos dice en los versos ya leídos de Mateo, la responsabilidad que Él nos ha delegado de anunciar este evangelio por todas partes. Además, en Marcos 16:15, dice muy claramente, nos dice muy claramente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mira eso. Y en 2 de Corintios, en el libro de los Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, siempre lo voy a repetir porque yo quiero que ustedes tengan con ustedes eso. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice a los que iban a formar la iglesia ese día de Pentecostés, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Quiero aclarar algo aquí. La iglesia primitiva no fue hasta lo último de la tierra. Lo que deja dicho que ese es un mandato para la iglesia de todos los tiempos, incluyéndonos nosotros. Amén. Además, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20, 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20, encontramos una maravillosa noticia para los que estamos en Cristo Jesús, para luego decirnos el privilegio que tenemos de dar a conocer a nuestro maravilloso Salvador. Ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿No es maravilloso, hermano? ¡Qué privilegio maravilloso! Y por último, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, ahí encontramos, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, ahí encontramos un verdadero derrame de grandes elogios de parte de nuestro Señor para sus redimidos, para luego decirnos la razón para la cual hemos sido salvos. Ahí dice, vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta, hermano? Pero ese mismo versículo nos habla muy claramente, nos enseña muy claramente que la responsabilidad de anunciar el evangelio a las almas sin Cristo no es solamente de los pastores, evangelistas y misioneros, sino de todos los redimidos del Señor. ¿Cuánto hay aquí redimidos del Señor? ¿Puede levantar su mano? Para todos ustedes y para mí también tenemos esa responsabilidad, apreciados hermanos. Entonces tenemos que ver claramente que el Señor nos ama a nosotros mucho más que lo que nosotros deseamos que nos ame. Yo pienso así. Hermano querido, nosotros tenemos que entender como iglesia, tenemos que entender que el propósito principal del Señor al salvarnos no fue solamente para librarnos de la condenación eterna y llevarnos a su presencia, sino también para que mientras estemos aquí en la tierra lo demos a conocer. Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, era porque Él sabía que el ministerio para alcanzar almas para Él era más fructífero allá afuera que aquí adentro. ¿Por qué? Por lo que a continuación diré. En esta época, en las iglesias locales se predican cientos de sermones para convertir un alma, mientras que el obrero bien preparado en su contacto personal con menos palabras y en menos tiempo gana mucho más. ¿A qué se debe eso? Se debe a que mientras el predicador desde aquí, desde su púlpito, le está predicando lo ya convertido, el obrero bien preparado en su contacto personal va allá afuera y le pone la palabra a los que no conocen al Señor. A eso se debe, hermanos, que el Señor nos dice, mire, vayan allá afuera
afuera, donde están aquellas personas que no me conocen. Háblenle de mí y no se preocupen por lo demás. Yo me encargo de rey. Es maravilloso, hermano, cuando vemos que el Señor es tan amoroso. Pero, hermano, el Señor nos ha dado la clave para llenar sus templos con nuevas almas que glorificarán su nombre. El problema es que la iglesia no está por dejar su comodidad para salir afuera a buscar las almas. Eso, hermano, a eso se debe que en los días de culto muchos templos están semivacíos. A eso se debe, apreciados hermanos. Y es lamentable. Es lamentable, hermano. Hermanos queridos, en la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo se ha perdido ese fervor evangelístico que era la columna vertebral de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Ejemplo de ese fervor evangelístico que esa iglesia tenía, lo vemos muy claramente en Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos capítulo 5, verso 42. Ahí dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Maravilloso. Esos hermanos dedicaban tiempo de calidad para dar a conocer a su Señor. Todos los días, dentro del templo y fuera del templo, llevando la palabra de salvación a las almas en Cristo. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué clase de personas eran ellos? Primero, ellos eran personas de carne y huesos, así como nosotros. Segundo, eran seres humanos con sus debilidades y defectos, así como nosotros. Eran personas con sus responsabilidades familiares, así como nosotros. Pero además de eso, eran personas que poseían el Espíritu Santo, así como nosotros. Sin embargo, todos los días ellos sacaban tiempo de calidad para dar a conocer a su Señor. ¿Por qué lo hacían? Por varias razones. Primero, porque ellos entendían que lo único que merecían de parte del Señor era su justo juicio por causa de sus iniquidades, pero que al Señor le plació dar una salvación completamente gratuita, así como nos da a nosotros. Amén. Segundo, por gratitud. Hermano, debemos de ser agradecidos al Señor. ¿Sabe que los hermanos todos los días que dedicaban tiempo de calidad para dar a conocer a su Señor, ellos manifestaban en esa obediencia lo mucho que le agradecían al Señor? Mira, hermano, cuando vemos en ese santo libro, la Biblia, porque déjeme decirle, en el mundo hay muchos libros. Unos informan, otros pretenden reformar, pero solamente la Biblia transforma. ¿Qué es la palabra perfecta e inconfundible de aquel que todo lo puede? La Biblia, hermano, para mi entender, es la gigantesca carta de Dios al ser humano, en la cual nos da sus santas instrucciones para vivir vida santa y nos guía a esa gran verdad. Por eso, hermano, no hay libro más importante, o sea, no hay una joya más importante que Dios ha dejado sobre la tierra que ese santo libro. Ahora, ¿le estamos sacando provecho? Hermano, hay que meterse en ese libro y pedirle al Espíritu Santo: ilumina mi mente, porque yo quiero hacer tu voluntad. Si somos sinceros en esa petición, de seguro que el Señor nos va a abrir el entendimiento y uno se gozará a medida que va leyendo, va a decir: ¿pero cómo?
Entonces, la Biblia no es un libro mágico, es la verdad gloriosa de Dios para nosotros. Aleluya. Y hay que agradecerlo. Estos hermanos, por eso dije, hay que ser agradecido al Señor, porque cuando vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, verso 8, Romanos 5, 8, que dice muy claramente, más siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a morir por sus familiares, ni por sus amigos, ni por sus vecinos. Vino a morir por nosotros los pecadores que nos habíamos constituido en sus peores enemigos. Porque amigos de Él, y familia y vecinos no había ninguno. Todos estábamos completamente contaminados. Totalmente contaminados. Pero por su gran amor, que es incomprendido por nosotros, Él envió lo más importante para Él, su Santo Hijo, porque era lo único que podía libertarnos nosotros de esa condenación eterna. Hermano, debemos de ser agradecidos al Señor. Muchas veces, cuando hablamos del Señor, hablamos de los sufrimientos de Él, solamente nos limitamos a hablar de la crucifixión de Él, pero no. Antes de Él ser llevado a la cruz, Él pasó la misma noche desde que lo apresaron. Usted ve que la Biblia no dice que le dieron agua a tomar, no le dieron comida, le dieron mucho golpe. Botó mucha sangre, sudó mucho, su cuerpo estaba seco. Cuando lo clavaron ahí, eso fue ya la culminación, pero en realidad Él vino sufriendo largo tiempo antes de eso. Por eso debemos de ser agradecidos. Ahora, por eso es que vemos muy claramente por qué lo hizo, por lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero ese otro versículo, el siguiente, el 17, que dice, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es maravilloso, mis apreciados hermanos. Mira, hermano, debemos de ser agradecidos a él. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Ahí vemos, el Espíritu Santo toma a Pedro y hablándole específicamente a los gentiles, nos dice ahí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Hermano, esto es maravilloso. Me voy a detener para explicar ciertas cositas aquí. Porque muchas veces hablamos mucho del amor y no hablamos casi de la misericordia, pero mucho menos explicamos lo que significa misericordia. Y muchos creen que la misericordia y el amor son es lo mismo. No es lo mismo. Van paralelos hacia el mismo objetivo, pero son diferentes. El amor se puede realizar entre dos personas mediante un diálogo, y durante ese diálogo descubren que hay afinidad en ambos. Oye, la forma de ser de aquel, lo que le gusta a aquel también a mí. Hasta que esas cosas unen a estas dos personas y llegan a amarse. Y llegan a amarse, hermano, como amigos. Pero fíjense qué pasa. ¿Sabe que Proverbio 17:17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia? Hermano, ¿creen ustedes que eso es más que hermanos en Cristo? La relación entre amigos es algo temporal, es algo que realmente existe aquí. Pero el que piense esto, el que hoy se constituye en su mejor enemigo, puede ser que mañana sea su peor enemigo. Pero hermanos en Cristo son relaciones que se empiezan aquí en la tierra y es para toda la eternidad. Unidas por el Señor, por su misericordia. Aleluya. Ahora, ¿qué es la misericordia? Hermano, la misericordia es la virtud que poseemos, que nos mueve a
ser compasivo y clemente con el necesitado. Repito, la misericordia es la virtud que poseemos que nos mueve a ser compasivo y clemente con el necesitado. Cuando usted hace un acto de misericordia con una persona, Dios no pasa por alto eso. Y déjeme ilustrarle esto para que se entienda un poco mejor qué significa y qué es la misericordia. Por ejemplo, dentro de un momento que usted salga de acá y usted ve en la calle una persona tirada ahí, lo vea usted, se incorpora y le dice, mire, me puedes regalar algo para comer, que tengo mucha hambre y no he comido. Usted lo ve, usted no puede decir que lo ama porque es la primera vez que lo ve, pero usted sí puede contemplar, puede ver su situación lamentable física en que se encuentra. Usted lo mira y es movido a sacar algo de dinero y le da para que coma. ¿Qué es usted? Usted acaba de hacer un acto de misericordia con esa persona. ¿Y sabe lo que dice en Proverbios 19:17? Dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Oiga eso. Aleluya. Pero también en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ustedes pusieron Proverbios 19:17? Sí. Y Mateo 5:7, quiero que tengan todo eso. Es la misericordia lo que acabo de decir, pero voy a ilustrar un poquito más esto. Todos aquí saben lo que significa una ciénaga, ¿no? Una ciénaga es un lugar pantanoso donde el que cae ahí lo succiona, o sea, que lo absuelve, lo arrastra para abajo. Usted no tiene dónde agarrarse. Cuando ya el lodo nos llegaba aquí, que si nos llega aquí, ya no podemos respirar y morimos. En ese preciso momento, el Señor extiende su santa mano y nos saca de ahí, pero lleno de ese lodo que representa el pecado del mundo. Nos limpia y pone un vestuario nuevo, nos pone un vestuario nuevo. Pero eso no fue lo único nada más. Puso su Santo Espíritu a morar dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad, impartirnos paz y felicidad. Y para hacer posible nosotros vivir una vida en agrado a Él. Ustedes ven, hermano, la misericordia del Señor. Porque nosotros sí merecíamos del Señor algo y no podemos negarlo. ¿Qué es lo que merecíamos? Su justo juicio por causa de nuestras iniquidades. Pero a Él le plació darnos una salvación completamente gratuita. Esos hermanos fueron beneficiados así como ustedes y yo nos hemos beneficiado con esa salvación. Ahora, si todavía usted no está convencido de ser agradecido al Señor, pues yo le voy a recomendar algo. Cuando usted esté en su casa, saque un tiempo a solas con el Señor y dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me hables en este santo libro, como el predicador dijo. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2. No ahora, en su casa. En su casa, abre ese santo libro en Efesios capítulo 2. Lea ese capítulo. Vuelva a leerlo detenidamente. Analícelo. Estúdielo. De seguro, hermano, que cuando usted termine de leerlo, sinceramente, va a quedar totalmente convencido de que va a estar agradecido eternamente al Señor. Y ahí usted va a ver de dónde nos sacó el Señor y nos dio a nosotros en la hora de disfrutar de una relación con el Señor maravillosa. Ustedes me ven a mí, que parece que ustedes creen que yo soy joven todavía por mi físico. Esa es parte de la bendición que el Señor me dio. Él me dio la fuerza para bajarme cuando venía ese aluvión de años. Y la gente
89, pero yo creo que ya estoy en los 90. Un hermano mío murió de 101 años, el último, éramos 7, quedó yo solo. Y era el más chiquito. Un hermano maltratado en mi casa, que nadie me quería porque ellos eran hermanos de padre y madre, yo era el único solo. Mi mamá, que fue que murió, el papá de ellos, se unió a otro hombre y me tuvo a mí, pero yo nunca lo vi a ellos peleando ni discutiendo, pero a mí sí me tenían a mí. Yo hice 2 intentos de suicidio porque no podía soportar ya el maltrato. Y lo que me tomé no dio resultado, porque él sabía, wow, desde antes de la fundación del mundo, que me iba a dar esta salvación. Y doy gracias a Dios por eso, hermano. Esto es maravilloso. Ustedes no saben el nivel tan grande que el Señor le ama a cada uno de ustedes y a mí también. Aleluya. Los pastores van a tener unos premios grandes, pero yo creo que este pastor va a tener algo extra por lo que hizo con aquel, porque si lo hizo con aquel, eso significa que lo hace con cualquier, porque entendió claramente lo que dice esa parábola de las 99 ovejas, de las 100 ovejas, que se extraía una y el pastor deja a las 99 en un lugar seguro y se va en pos de aquella. No vuelve otra vez a las otras hasta que no la encuentra. Pero cuando la encuentra, una cosa que me llama la atención es que no la trae a rastro y maltratándola porque se extravió. La trae cargada, pero muy contento porque la había encontrado. Esa es la labor de un verdadero pastor, que ama a las ovejas que el Señor le ha puesto bajo su responsabilidad. Qué bueno. Yo le voy a decir, si yo no fuera miembro de aquella, yo me quedaba aquí. Tercero, ¿por qué sus hermanos predicaban todos los días las almas sin Cristo? Por amor al Señor. Porque demostraban con hechos que amaban al Señor porque obedecían sus mandamientos. Hay muchos hermanos que he oído que dicen que aman al Señor, pero algunos de ellos, sus hechos, ponen en duda lo que dicen sus palabras. El Señor sabía eso, que iban a surgir esos tipos de personas que dicen que aman al Señor, pero es de palabra nada más, pero en hecho no. Este hermano nunca se me va a olvidar esto, de lo que él hizo con aquel, y si lo hizo con aquel, está dispuesto a hacerlo con cual. Yo no había visto un pastor así, ¿vale? Hermanos, nunca. Esto no se me olvida a mí. Esto lo aprendí yo hoy, que todavía hay sobre la tierra pastores que de verdad aman las ovejas. En ellos. Aleluya. Pues bien, el Señor sabía que iban a haber muchas personas que dicen que aman al Señor, pero los actos de algunos, como dije hace un momento, ponen en duda lo que dice su palabra. Ahora, Él puso en claro lo que verdaderamente aman al Señor, y eso lo vemos en Juan 14, verso 21. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21. Ahí dice muy claramente el mismo Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y eso? ¿Qué significa eso? Significa que yo guardo sus mandamientos porque lo amo. Porque ya en el verso 24 del mismo capítulo, el mismo Señor dice: el que no me ama, no guarda mis mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermano? No importa lo que yo diga, lo que vale para Dios es lo que yo haga. Entonces, hermano, ahí vemos que el que ama al Señor es aquel que obedece su palabra. Los pastores se viven inquietando y a veces no duermen bien, pensando en la desobediencia de las ovejas, que por más que le enseñan, siempre
cogen por el lugar que no deben de tomar. Pero ellos siguen esa batalla porque es una responsabilidad que Dios puso sobre sus hombros. Cuarto, ¿por qué sus hermanos predicaban a las almas sin Cristo todos los días? Por amor al prójimo. Mateo capítulo 22, verso 39. Mateo 22, verso 39. Ahí dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos hermanos manifestaban diariamente que amaban a su prójimo. Hay muchos hermanos, hay muchas maneras de ayudar a nuestro prójimo. Pero creo que la mejor manera, sabiendo que usted y yo sabemos por la Biblia que el que muere sin Cristo va a un lugar donde sí se entra, pero no se sale, que hay mucho tormento horrible ahí. Cuando usted le habla, por eso digo, la ayuda mejor que usted puede darle a uno, aunque sin dejarle hacer otra ayuda para ellos, pero es sobre todo hablarle de la palabra de Dios. Cuando usted le está hablando a una persona de Cristo, usted le está manifestando, mira, yo no quiero que tú vayas a ese lugar. Pero además de eso, usted le está manifestando, yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. ¿Qué es lo que tenemos? Esa salvación que Dios nos dio gratuitamente. Y también le está manifestando, yo quiero que tú tengas lo que yo tengo, que es ese Espíritu Santo que Él puso dentro de nosotros, que nos llena de paz, de felicidad y nos guía a toda verdad. Entonces, hermano, eso y mucho más, usted le está manifestando al inconverso su necesidad número uno que tiene, que es amistarse con Dios. Esos hermanos todos los días llevaban la palabra a las almas sin Cristo. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Yo podría hacer una pregunta que llega profundamente a la conciencia. Y es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a una alma perdida de Cristo, del amor de Cristo? No tiene que contestarme. Es solamente una palabra que me gustaría que llegue profundamente a la conciencia de cada persona. Bendito Dios. Pues bien, hermanos, quinto, ¿por qué esos hermanos predicaban todos los días? Porque ellos aprendieron a poner los intereses del Señor por encima de los de ellos. Mira eso. Aleluya. Primero el Señor. Yo le preguntaría a ustedes, ¿quién es el número uno en su vida? ¿Es el Señor o es usted? Eso nada más lo sabe usted y el Señor. Creo, estos hermanos, el número uno en la vida de ellos era el Señor. El dos eran ellos. Creo, mis apreciados hermanos, que si acostumbráramos a hacer eso, fuéramos cristianos victoriosos. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, hermanos, veamos el resultado de ese gran y maravilloso esfuerzo de esos hermanos para alcanzar alma. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos capítulo 6, verso 7. Ahí dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mire esto, apreciados hermanos. Dice que crecía la palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? ¿Por qué crecía? Porque la iglesia en Jerusalén, todos se pusieron de acuerdo para salir de las cuatro paredes a llevar el evangelio a las almas perdidas que estaban por todas partes, por allá afuera. Al ponerse de acuerdo, el Espíritu Santo los apoyaba 100%. Y es por esa es la razón por la cual que dice que crecía la palabra del Señor. Todos estaban predicando en la calle. Y dice que el número de los convertidos, los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero no solamente eso, apreciados hermanos, sino que
muchos de los sacerdotes obedecían la fe, o sea, que muchos se convertían al cristianismo. Hermano, yo viví 25 años en Brooklyn, entre los judíos asídicos, ortodoxos, religiosos. Y yo los conozco a ellos como son. Tienen un concepto horrible del Señor. De tal manera, creo que lo dije aquí aquella vez. Había un niño, ellos tienen su propia escuela, pero había un niño judío que estaba en una escuela de gentiles. Y esos niños lo atacaban fuerte y le daban sus cocotazos de vez en cuando. Ese muchachito llegaba a su casa, ya usted sabe, bien adolorido, porque decían, este fue uno de los que mató al Señor. Y le caían arriba. Entonces, tanto fue que un día el niño llega a la casa bien estropeado y le pregunta a su padre, yo quiero preguntarle quién era Jesús. ¿Sabe lo que hizo el papá? Le dio tremendo cocotazo, una galleta. Le dio una tremenda galleta al niño. Dijo, mire, aquí ese nombre nunca se nombra. Aquí jamás en la vida nombre ese nombre. Eso manifiesta el odio que le tenían al Señor. El odio, hermano. Y por eso, ellos, mire, cuando un judío se convertía, ellos lo separaban de la familia. Pero estaban en la esperanza de que él iba a renunciar de esa creencia y iba a volver a reír de la familia. Hasta que ese judío se bautizaba. Después que ya era bautizado, ya ellos lo desheredaban. Nunca jamás va a formar parte de la familia, queda ya eliminado. Así eran ellos y siguen siendo. Porque hay muchos que se han convertido. Muchos. Yo pude ver personas con hambre de la palabra. Entrado en un tren que yo iba, vinieron algunos de ellos a hacerme preguntas de la Biblia. Y yo, por cierto, tenía un material muy bueno de judíos cristianos. Y yo le entregué eso. Lo cogieron, pero mire, de una vez leer. Y lo dejé a ellos, que después llegué a mi parada, ellos seguían leyendo. Pero como un le digo, estas son personas que han sido tocadas por el Señor y quieren saber la verdad. Hermano, cuando la Biblia dice que nosotros somos luz en este mundo de tinieblas, tenemos que entender muchas cosas, que eso se refiere a varias cosas, pero una de ellas es que somos la persona que tenemos la verdad y tenemos el Espíritu Santo, estamos alumbrando espiritualmente, además de vivir una vida santa, reconocido por todos los que nos rodean. Somos nosotros la persona para comunicar las buenas nuevas con el apoyo del Espíritu Santo que va a traer esa palabra que penetrarán por aquí, llegarán al corazón y convencerán a la persona. Debemos de estar preparados. Levántese de su cama todos los días y lo primero que usted debe decir, Señor, yo quiero que en este día tú me des la palabra para la persona que tú deseas que escuche de ti en este día. Y no se preocupe, pídalo con fe. Y Él va a poner en su camino la persona que necesite esa palabra que el Señor le pone en su mente y usted se la va a retransmitir a esa persona. Tranquilo, Él lo va a hacer, pero hágalo y pídalo con fe, con sinceridad. Haga de usted un instrumento adecuado y dispuesto para hacer el deseo, o sea, la voluntad del Señor en cualquier momento que lo desee. Amén. Y usted verá. Muy bien, apreciados hermanos. ¿Qué fue lo que produjo en ellos, en esos sacerdotes, el convertirse? Mire, convertirse un sacerdote judío es casi imposible de verse. Porque por dos razones, por lo menos. Primero, porque ellos eran representantes, eran parte de los representantes de la ley. Segundo, eran los que ministraban en el templo. Era casi imposible que ellos se convirtieran, pero estos se convirtieron, un grupete de ellos. Ahora, la pregunta está, ¿qué influenció en ellos para ellos hacer tal decisión? Solamente dos cosas. Solamente dos cosas. Una le entró por los
la que le entró por los oídos fueron esas palabras que salían de corazones llenos del Espíritu Santo de esos predicadores. Entraba por sus oídos, llegaban al corazón y lo convencían a tal nivel que reconocían que ese Cristo del cual esos cristianos predicaban era el verdadero Mesías que ellos estuvieron esperando por largos años. Ustedes ven, hermanos, lo importante que es buscar la llenura del Espíritu Santo para ponernos o sea, como un instrumento en sus manos para que haga la obra que Él quiere a través de nosotros. Amén. La que le entró por los ojos era que esos judíos veían a esos cristianos predicando y hablando de Cristo y reconocían que eran personas íntegros a su Señor, eran íntegros a su creencia, predicaban lo que vivían, no había hipocresía alguna entre ellos. Aleluya. Porque ellos eran bien exigentes en cuanto a eso. Para hacer decisión tenían que ver la verdad, si eran puros. Estos eran hermanos puros. Y el Espíritu Santo, por esa razón, usaba grandemente a ellos. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que ponernos en el buen de sin oposición alguna. Yo creo que consagración, se habla mucho de consagración, hermano, por donde quiera. ¿Qué concepto tengo yo de la consagración? Para mí, para Ramón Paulino. Consagración significa yo ser enteramente de Él y todo lo que yo poseo es de Él. Es la razón que donde quiera que voy a predicar, que yo ahora ya el domingo que viene me voy por 6 meses para la República Dominicana. Mi campo de acción son los campos, los pueblos pequeños y todo. En ese tiempo, 6 meses. Y yo le digo, no tienen que darme un centavo de ofrenda. ¿Por qué? El Señor me dio una salvación gratuita, tan grande, maravillosa, hermano, que yo me quedo sorprendido cada día, como el Señor hace. ¿Cómo yo voy a vender ese mensaje? Yo sé, y el pastor lo sabe, y ustedes que estudian la Biblia saben, que el obrero es digno de su salario. Que el que predica, que vive de eso. Pero es una persona que no tiene otras entradas. Yo no soy rico. A mí y a mi esposa nos da un pequeño chequecito que nos da para pagar la renta. Mire, yo vivo en un sitio donde ahí se pagan 5,000 y 6,000 pesos de renta mensual. Ahí en Riverside, un sitio ahí, en 148. Y yo lo que pago es 1,000 y piquito. 1,000 y piquito, hermano. Aleluya. Tengo ya ahí unos, creo que 30 años. Hermano. Y es difícil conseguir ahí un apartamento con 2 elevadores, con security ahí, un sinnúmero de privilegios. Nadie se mete con nadie, que sé yo qué. Hermano, y yo le digo, estos son parte de los beneficios que el Señor, y lo merecemos nosotros. No, para nada, pero a Dios le ha placido. Si usted es fiel, si yo le soy fiel al Señor, Él no tiene que no tenemos por qué preocuparnos. Él sabe nuestra necesidad. Gloria a Dios. Porque somos cartas abiertas a Él. Dios nos va a proveer lo que necesitamos, no lo que queremos. Amén. Lo que necesitamos. Aleluya. Fíjense, hermano, estos que logró la iglesia de Jerusalén, estos impactos, se debió a que ellos se decidieron a salir de las 4 paredes. Y fue lo que dijo el Señor, vayan por todas partes, pero la iglesia se queda dentro de 4 paredes, predicándose uno con otro. Y estamos engordando espiritualmente, anormalmente. Y voy a seguir. Aleluya. Nos hacemos teólogos, muy conocedores de la Biblia. Y usted no me puede ganar a mí porque yo sé más que usted de Biblia. Este sabe más que yo de Biblia. Y ahí nos comemos unos con otros. Cuando esos conocimientos nos dio a nosotros para usarlos.
porque ahí sí nos bajamos todos, como dice el boricua. Pero hermano, siempre estamos pidiendo que venga el Señor, y el Señor nada de venir, porque nos ama tanto que si viene nos quedamos casi todos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que Él no quiere, Él no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Mire hermano, le voy a contar una experiencia yo sobre esto mismo. Yo fui un miserable pecador, pero Dios me encontró, me salvó y me hizo saber que yo estaba muy equivocado. Vine a los pies de Él. Estando en el ministerio allá en mi país, predicando, yo tengo tendencia al cáncer de la piel. Me sacaron uno de aquí de la pierna, aquí en Manhattan, en el hospital. Y estando allí con mi esposa, me salió aquí en el palo de la nariz una pelotita, era roja, me molestaba, me dolía. Fue creciendo, se puso negra, ya me impedía respirar por uno de los hoyos de la nariz, porque crece para adentro mucho y para afuera no crece tanto. De tal manera que mi esposa vio eso un día y me dice, mira, eso está muy feo, va a tener que, quiero decir, mi esposa y yo tenemos 58 años casados. Así como mi esposa. Gracias a Dios, Señor. Pues ella me dijo, mira, eso está muy feo. Ahora, el problema de ella, que yo no quiero que tú hagas el papel de madre, ella quiere, me cuida demasiado y todo. Yo quiero que tú sigas haciendo el papel de esposa, no de madre. Pero bueno, ella me dice, mire, eso está muy feo, tenemos que ir a donde un dermatólogo. Cuando llegamos a donde el dermatólogo, ella me dice, el dermatólogo de que me dice, mira, por bueno que tú vinieras, porque hay que operarte, hay que cortarte media nariz. Hermano, usted sabe, yo no sé que no soy buen mozo, pero oye, con un pedazo de nariz nada más, ¿cómo me vería ahí? Sería horrible, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo tenía su problema. Por un versículo que hay, parece ser que el problema de él era de la vista. Un problema feo que tenía en la vista, porque él dice, censuraba a los hermanos, decía, ustedes me querían tanto que podían sacarse sus ojos y dármelo. Eso entendemos que parece que el problema de él era de la vista, ese aguijón. Pero bueno, eso es más o menos un decir, pero no podemos tener tanta seguridad. Entonces, un hermano, ¿cómo ustedes hubieran visto al hermano Paulino con un pedazo de media nariz? Y él me dijo, mira, quiero que vaya mañana, me dio cita temprano para que vaya a su clínica, para eso. Y mi esposa de una vez llamó a mis hijas aquí y dijo lo que estaba pasando y me rogaron ellas, tengo 4 hijas, para que viniera para acá porque tengo mi seguro y además de eso soy más adelantado en cuanto a eso. Y yo le decía que no puedo hacer eso, que por qué no, porque yo tenía 2 iglesias que me había comprometido. Hermano, yo se lo voy a decir una cosa. Yo pienso mucho antes de comprometerme, pero si yo doy mi palabra, me gusta cumplirla. Gloria a Dios. Y yo me comprometí con 2 iglesias para llevar una conferencia. Y yo digo, no puedo irme porque yo me comprometí con los. No, que si yo digo, no, lo del Señor está por encima de mí. Yo no puedo. Y nada, no me deje convencer. Ya por la noche me meto al baño y antes de quitarme la ropa parado, yo le dije al Señor, Señor, mira, yo tengo esto con un dolor y no puedo respirar de ese lado. Y no puedo tocarme porque me duele demasiado, eso me molesta que se acabó. Mis hijas y mi esposa quieren que yo venga que vengamos para acá para que nos queden aquí. Pero tú sabes que me comprometí con 2 iglesias para llevar tu palabra y la necesitas. Lo tuyo está primero que lo mío, no me importa. Yo solamente te voy a pedir, y escuchen esto, yo solamente te voy a pedir una sola cosa. Que cuando yo llegue allí mañana a la clínica, el doctor me diga, déjame ver lo que tú tienes. Cuando él vea, me va a decir que me diga, ya tú no tienes nada ahí, pero para tu tranquilidad te voy a hacer un raspadito. Y
dije al Señor, esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Mira, hermana, me quito la ropa y procedo a bañarme. Cuando ya me enjabro, o sea, para antes de salir, yo no siento dolor. Aún así, no siento nada, pero tengo miedo de tocarme. Y me rocé levemente y no siento la pelota. Pues ahí cuando salí me viene en el espejo, se desapareció. Ni mano, ni marca me desapareció. Si el Señor hizo eso con Paulino, con ustedes también lo puede hacer. Todo consiste en una sola cosa sobre todo. Vamos a decir yo, la fidelidad y la fe. Usted puede tener un carro del año, hermano, pero si ese carro no tiene gasolina, no le va a dar resultado. El cristiano nada más necesita tener fe, reconocer que Él todo lo puede y que nos ama. Y si pedimos con fe, Él va a obrar conforme a su voluntad. Si está dentro de su voluntad, porque por más fe que tengamos, por más fiel que seamos, hermano, Él no va a cambiar su voluntad. Aleluya. Hay que entender eso. Aleluya. Yo tengo un hermano en Cristo que está pastoreando en Colombia. Le digo esto porque ustedes no lo conocen ni lo van a ver. No me cansé de aconsejar a este hermano que puede saber su historial. Ese hermano ha pasado como por 7 divorcios y está recasado. Hermano, es algo triste. Y no ha tenido suerte ni con la que tiene actualmente. Esa que actualmente le dijo a mi esposo por teléfono, si él cree que yo me voy a dejar eliminar de un día, pues se equivocó. Hermano, es triste eso. Él es casado, pero está solo. Hermano, mire, hay cosas en la vida que uno se queda pensando, ¿sabe por qué? Porque hay personas que se dejan guiar por lo que ven sus ojos. Ven una mujer con un cuerpo despampanante y de una vez se pegan ahí y no se olvidan de que son cristianos, se olvidan pedirle al Señor y esperar el tiempo de Él. Se meten de cabeza, se tiran en el charco y ese es el problema. Hermano, hay tantas cosas en la vida que me contaron de una persona que era tan mezquino, tan duro para gastar, que el día que se casó se fue de luna de miel solo para economizarse la muchacha. De que lo hay, lo hay. Pues bien, apreciados hermanos, ustedes ven lo que aconteció aquí por el hecho de ellos aplicar a su vida lo que dice la Biblia de llenarse del Espíritu Santo y salir de las 4 paredes a proyectar el Evangelio, y por donde quiera empezó la iglesia a crecer y a alcanzar nuevas almas. Eso, por el simple hecho de disponerse a salir de las 4 paredes, el Espíritu Santo los apoyaba 100%. Y en Hechos 16:5 para los que están anotando, dice, Hechos 16:5, dice así que las iglesias serán confirmadas en la fe, esto es, fortalecidas en la fe, aumentaban el número cada día. ¡Wow! Cada día aumentaban de número. Esto era un asunto de causa y efecto. ¿Por qué aumentaban de número cada día? Porque todos los días llevaban el Evangelio donde estaban las almas perdidas. Esos hermanos entendían muy claramente que el propósito principal de la iglesia aquí en la tierra era dar a conocer a su Señor. Por eso la iglesia apostólica crecía enormemente. Hubo una hermana que tuvo una revelación de parte del Señor, donde el Señor le dijo que
quiero que vaya a la China y le hable de mí. Esa china, esa hermanita, cuando se levantó al otro día, estaba tan contenta que no cabía en el vestido de ella. Y a todos los hermanos de su congregación le decía que el Señor la había comisionado para ir a la China. Yo le dije eso a ustedes aquí el otro día, pero como hay más hermanos que no, lo voy a repetir. Esa hermana estaba contentísima. Y ya pasando los días, ya tenía el deseo tremendo, ya, de cuándo va a ser el día para partir para la China. Otra noche, él tuvo otra revelación con el Señor, donde el Señor le dijo, mira, la China que yo quiero que tú le hables, es a esa vecina, que nunca le hablaba de mí. Piensa. Hay mucha gente que quieren viajar a lugares que ni siquiera saben el idioma. ¿Por qué quieren hacerlo? Por viajar y ganarse la fama de que son misioneros que van a diferentes países. No es porque aman las almas. Hermano, si usted ama las almas, usted no tiene que ir tan lejos, usted está donde quiera que esté está rodeado de inconversos. Si usted no lo hace así aquí, no lo va a hacer en ninguna parte. No hay que ir tan lejos para gastar tanto dinero necesariamente. Y inclusive quieren irse a un lugar que no saben ni siquiera decir nada en ese idioma. Entonces, ¿cómo se van a entender? No, hermano, eso hay que dejarlo. Esta Dios le dio una lección. Esa china, la vecina que vive al lado, que nunca le hablaron de mí. Ahora, hermano, ustedes han podido oír algunos hermanos que están invitando a otros hermanos para salir afuera a dar tratado, hacer alguna visita a los inconversos. Y es ahí entonces que surgen un sinnúmero de excusas. Algunos dicen, bueno, yo soy muy tímido para hacer eso. Hay otros que dicen, yo soy nuevecito. Hay otro que dice, yo no tengo la capacidad. Y hay otro que dice, yo quisiera, pero no puedo. No puedo. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes lo siguiente. Mejor dicho, le voy a probar a ustedes ahora mismo que esas excusas y cualquier otra que puedan surgir en la mente del ser humano no tienen validez ante los ojos de Dios. ¿Cómo lo voy a probar? Muy fácil, pero facilísimo. Supongamos que haya un cristiano multimillonario que nos ofrezca $1,000 por cada alma que ganemos para Cristo. Dígame usted, estoy hablando, 1,000 pesos por cada alma. Si usted se gana 100 almas, son $100,000 que le van a dar. Y si sigue así, pregúntele al pastor si prontamente va a tener un ahorro tremendo en el banco, va a tener su buena casa, un tremendo carro. Y siga por ahí, usted va a ver que se va a volver más rico que Trump. Ahora yo le voy a preguntar delante de su pastor, ¿verdad que lo hacemos? Diga, vamos a ser sinceros, ¿verdad que sí? Amén. Pastor, me están diciendo que sí, pero si ahora no lo están haciendo porque no le han pagado, quieren hacerlo. Ustedes ven la clase cristiana que usted tiene. Ay, hermano, esto es increíble. Mire, yo le voy a preguntar a ustedes algo. Cuando Cristo estaba ahí, crucificado, lo estaba haciendo porque ustedes le estaban pagando. Porque le estaban pagando, lo estaba haciendo gratis. Completamente gratis, poniendo su vida para darnos vida a nosotros. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha salvado completamente gratuito. Ahora, fíjense, hermano, ya hemos podido ver el progreso que esa iglesia de Jerusalén tuvo, la iglesia primitiva. Pero, apreciados hermanos, cuando vemos el estancamiento de la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo, nos damos cuenta que algo no está funcionando bien. ¿Por qué? Hay iglesias que tienen 10 y 15 años establecidas, cuya membresía no llega a 100. ¿A qué se debe eso? Se debe a varios factores. Pero el principal, pero podemos definir eso con 4 palabras solamente, que es la falta de amor, pasión, visión y disposición para alcanzar a los perdidos.
La iglesia local que no tiene ese sentido tampoco ve la necesidad de prepararse para comenzar un ministerio evangelístico fuera del templo de manera permanente y persistente para alcanzar a los perdidos. Esa es, hermano, la triste situación de la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo. ¿Se da cuenta, hermano? Pero apreciados hermanos, nosotros tenemos que entender como iglesia del Cristo de la Gloria la responsabilidad que Él nos ha delegado de anunciar este evangelio por todas partes. En las calles y en los hogares hay multitudes de gente con muy serios problemas emocionales y de otras índoles por la ausencia de Cristo en sus vidas. Muchos de ellos se constituyen en tremenda bomba de tiempo próximo a explotar. Y usted y yo hemos podido ver eso en la noticia. Cuando esos jóvenes, armados hasta los dientes, entran a esos colegios y empiezan a matar estudiantes a diestra y siniestra. Hubo un caso que hace unos 2 años y pico, cuando un joven de apenas 18 años entró a un colegio con diferentes armas de fuego y mató 19 niños y 2 maestras y luego se suicidó, lo mataron. Esas son cosas que no deben de acontecer porque somos seres humanos, racionales. Hay otros que se colocan varias bombas alrededor del cuerpo y van donde hay mucha gente y la detonan. De esa manera matan un sinnúmero de seres humanos inocentes. Son cosas que no deben de acontecer. Pero hermano, quiero que presten atención a lo que a continuación diré. Si a esos tipos de personas se le acerca a un cristiano con las siguientes cualidades: amoroso, comprensible, capacitado, que sabe escuchar pacientemente y le habla del amor de Cristo, hay gran posibilidad de ganárselo para él. Y al convertirse, Dios cambia la mente y el corazón de esa persona y luego son imposible que ellos cometan tales desgracias. ¿Se da cuenta, hermano, entonces por la razón por la cual el Señor nos dice que vayamos por todas partes, anunciemos el Evangelio a toda criatura? Vuelvo y repito, lo estamos haciendo. Ay, hermano, nosotros hemos sido alcanzados por el Señor porque alguien nos amó y nos habló de la palabra, lo escuchamos. Entonces, hermano, tenemos que entender claramente que la razón por la cual la iglesia está aquí sobre la tierra todavía es porque Él desea que nosotros llevemos a cabo la obra para la cual nos llamó. Amén. Amén. Mi pregunta es, ¿por qué el Señor nos encomendó la gran comisión? Por 2 razones. Primero, porque somos los únicos que poseemos el Espíritu Santo, que es el que nos liberta del pecado, como dice en Juan capítulo 16, verso 8. Juan capítulo 16, lo que están anotando. Juan 16, 8. Ahí dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la razón por la cual nos encomendó llevar a cabo la gran comisión, porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado a la salud. Segundo, ¿por qué nos encomendó esto? Para que conozcamos lo importante que es anunciar lo que se quiere que se conozca. Para dar a entender este segundo punto, voy a hacer uso de 2 ilustraciones de la vida secular. El primero es los grandes comerciantes. ¿A qué se debe el éxito de los grandes comerciantes? Quiero que pongan mucha atención a esto. Se debe a que ellos periódicamente invierten una gran suma de dinero en todos los medios de difusión. Y usted y yo no podemos negar eso. Porque cuando usted prende la radio y busca estación por estación, va a escuchar en todas ellas anuncios comerciales. Si usted prende el televisor, en todos sus canales va a ver y a oír anuncios comerciales. Si compra el periódico, en todas sus páginas va a haber anuncios comerciales. Si sale a la calle, por donde quiera que usted mira, va a haber multitudes de anuncios comerciales. Tal vez usted se pregunta, pero bueno, ¿por qué tienen que hacer tantos anuncios comerciales? Porque los grandes comerciantes, por su vasta experiencia que tienen, saben que artículo que se anuncia,
artículo que no se anuncia, artículo que no se vende. Amén. A eso se Gloria a debe Dios. el gran progreso de ellos. Segundo ejemplo, los partidos políticos. Todos nosotros hemos sido testigos de esas grandes campañas políticas que se llevan a cabo en todo el territorio nacional, donde los partidos políticos gastan cientos y cientos de millones de dólares para dar a conocer sus candidatos. Supongamos que hay un candidato que reúna mejores condiciones en todo el sentido de la palabra que todos los candidatos juntos para determinada posición. Pero ese candidato diga, como soy el mejor, no necesito anunciarlo. Yo le preguntaría a ustedes, ese candidato que no se anunció, ¿ganará? No, claro que no. ¿Por qué? Porque no se dio a conocer. Eso es precisamente lo que pasa con el Evangelio. Apreciados hermanos, si nosotros no lo anunciamos, el Evangelio, nunca se llegará a conocer ese maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. No porque lo dice Paulino, lo dice Romanos capítulo 10, versos 13 al 14. Romanos 10, versos 13 al 14. Ahí dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Se da cuenta, hermano? A eso se debe que los días de culto, muchos templos están semivacíos. Mientras que los centros de diversión, cuando van a traer sus artistas, los anuncian por toda parte. Y esos lugares se constituyen en un terreno muy fértil para toda clase de pecado: fornicación, adulterio, divorcio, riñas y hasta muerte. Por eso, hermano, acuden. Sin embargo, nosotros no le estamos dando importancia a anunciar el Evangelio donde debemos de llevarlo, y nos hemos convertido en personas que absorbemos, recibimos, y como hemos dicho, estamos creciendo en el sentido espiritual anormalmente. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros ese privilegio. No se lo dio a los ángeles, no se lo dio al inconverso ni a los animales, nos lo dio a nosotros que poseemos el Espíritu Santo, y Él espera que nosotros hagamos ese trabajo de comunicar las buenas nuevas, porque así como nosotros escuchamos el Evangelio y hicimos esa decisión, Él quiere que nosotros lo hagamos para que las almas